Hola. Bueno, vamos a meternos de lleno en este análisis. Hoy vamos a explorar un misterio cósmico súper profundo y, lo crean o no, su sorprendente conexión con el rapidísimo avance de la inteligencia artificial. Resulta que, a medida que la humanidad adquiere un poder tecnológico sin precedentes, nos estamos enfrentando a lo que básicamente es un rito de iniciación a escala cósmica. Suena de película, ¿verdad? Pues es más real de lo que parece. Para entender de qué estamos hablando, tenemos que retroceder un par de décadas. Resulta que el físico Enrico Fermi se puso a observar la inmensidad del espacio y se hizo una pregunta que hoy es famosísima sobre la falta total de evidencia de vida extraterrestre. Es un concepto fascinante que Wikipedia detalla como la paradoja de Fermi. Básicamente nos plantea esto. A ver, si el universo es tan, pero tan antiguo y vasto, ¿dónde están exactamente las demás civilizaciones? Y el inmenso alcance de esta paradoja nos golpea en la cara cuando miramos los datos. El físico Brian Cox lo explica clarísimo en una presentación de Big Think. Tan solo en nuestra Vía Láctea hay alrededor de 400.000 millones de soles. 400.000 millones. Es decir, ha habido muchísimo tiempo y lo que podríamos llamar bienes raíces cósmicos de sobra para que surgieran innumerables civilizaciones a lo largo de la historia del universo. Así que llegamos a nuestra primera sección, la hipótesis del gran filtro. Entonces, si hay tanto espacio y tiempo, ¿por qué observamos lo que los astrónomos llaman el gran silencio? Bueno, para intentar explicar esto, los científicos proponen que las civilizaciones, en su camino evolutivo, enfrentan inevitablemente una prueba que puede ser mortal. La línea de tiempo que nos da Brian Cox ilustra esto a la perfección. Tomó unos 4.000 millones de años pasar de una sola célula a una civilización compleja. Esto subraya literalmente lo súper rara y frágil que es en realidad nuestra existencia tecnológica actual. Y esto nos lleva directo al concepto del gran filtro. Se trata de una barrera hipotética que podría causar que las civilizaciones, se destruyan a sí mismas antes de adquirir la madurez política necesaria para regular sus propias tecnologías. Ya sea una guerra nuclear, patógenos biológicos o, como veremos ahora, el poder de la inteligencia artificial. La idea es que las civilizaciones podrían extinguirse mucho antes de alcanzar las estrellas. Lo que nos lleva a la sección 2, un país de genios. Hoy en día, la humanidad está pasando por una especie de adolescencia tecnológica bastante incómoda. Nuestra destreza científica avanza muchísimo más rápido que nuestra sabiduría colectiva, y esto nos sitúa justo al borde de nuestro propio gran filtro. Darío Amodei, que es un líder en el campo de la IA, usa una metáfora súper poderosa en su ensayo para describir lo que se nos viene. Él habla de la inminente llegada de la inteligencia artificial avanzada como un país de genios en un centro de datos. Imaginen eso, una entidad operando como millones de mentes brillantísimas, trabajando juntas y pensando a una velocidad muy superior a la nuestra. Pasemos a la sección 3, 5 riesgos de civilización provocados por la IA. Y aquí es donde Amodei se pone bastante específico. Él clasifica 5 riesgos concretos que podrían ser nuestra prueba de supervivencia definitiva. Primero, tenemos los riesgos de autonomía, es decir, que un comportamiento impredecible de la IA termine tomando el control global. Segundo, el uso indebido para la destrucción, como facilitar que personas sin muchos conocimientos creen armas biológicas o químicas. Tercero, el uso autocrático, donde ciertos regímenes usen armas autónomas y vigilancia masiva para aferrarse al poder. Cuarto, la interrupción económica. Imagínense un desplazamiento laboral masivo y muchísima concentración de riqueza. Y por último, el quinto, los efectos indirectos que podrían desestabilizar por completo nuestra salud social y nuestro sentido de propósito. Es bastante fuerte, ¿no? Avanzamos a la sección 4, estrategias de supervivencia frente a la IA. Obviamente, para no caer en el gran filtro, necesitamos marcos regulatorios fuertes. Una revisión exhaustiva en la revista Science Direct nos dice que debemos equilibrar cuidadosamente los principios éticos con la innovación. Pero ojo, el ensayo de Amodei enfatiza muchísimo que debemos evitar el catastrofismo paralizante. En su lugar, debemos apostar por lo que él llama intervenciones quirúrgicas. Estas tienen que basarse en evidencia concreta para atacar peligros específicos, sin causar daño económico colateral ni caer en el famoso teatro de la seguridad, que es cuando hacemos cosas que aparentan proteger, pero en el fondo no solucionan absolutamente nada. Así que, para la defensa interna, es fundamental que los desarrolladores usen técnicas como la IA constitucional. Básicamente, se trata de entrenar a estos modelos de inteligencia artificial desde la base,
a nivel de identidad y valores, para que sigan un conjunto de reglas que sea súper específico y legible. Es como inculcarles una personalidad positiva y estable directamente en su código. Y esto se combina con algo fascinante llamado interpretabilidad mecanicista. Sé que suena complicado, pero en pocas palabras, es una técnica donde los ingenieros logran asomarse al interior de las redes neuronales del modelo. Lo hacen para diagnosticar y prevenir comportamientos engañosos o impredecibles antes de que ocurran. Es literalmente mirar dentro de la mente de la máquina y ajustarla. Una locura, pero es un paso absolutamente crucial. Pero claro, más allá del código, necesitamos reglas externas. Tanto Amodei como la revisión de Science Direct destacan soluciones de gobernanza súper concretas. Por ejemplo, leyes como la SB 53 de California o la Ley RACE de Nueva York. Estas leyes exigen transparencia para ayudar a la sociedad a monitorear estos nuevos riesgos de manera responsable. También se necesitan prohibiciones muy focalizadas contra la vigilancia masiva. Y algo clave, coordinación a nivel internacional sobre a quién se le exportan componentes críticos como los chips de IA. Todo esto para evitar una carrera descontrolada hacia el abismo. Llegamos a la última sección, la número 5, superando la prueba de la humanidad. Todo lo que hemos estado analizando aquí conforma el desafío definitivo para nuestra supervivencia. Todos los datos, reflexiones y marcos de los que hablamos hoy provienen directamente de estas fuentes fundamentales. Como ven, abarcan desde conceptos de astrofísica y grandes enciclopedias hasta ensayos súper profundos de líderes en IA y análisis de políticas tecnológicas. Así que, a medida que nuestra sociedad moderna se asoma frente a la inmensidad de este gran filtro, no podemos evitar reflexionar sobre la famosa y un poco inquietante pregunta del astrónomo Carl Sagan. Él se preguntaba sobre cómo lograría una civilización superar su adolescencia tecnológica sin destruirse en el intento. Y bueno, eso nos deja con la gran incógnita. ¿Qué pasos tomará la humanidad de ahora en adelante para asegurar que logremos llegar a la adultez y no terminar siendo simplemente una civilización silenciosa más en la oscuridad del cosmos? Llegar al punto clave no siempre es fácil, pero aquí siempre buscamos el quid. Gracias por tu tiempo y por tu curiosidad. Suscríbete para más respuestas y, como siempre, gracias por estar ahí.